Francisco José García, de Iles Abogados, que es experto precisamente en derecho constitucional y en derecho electoral, derecho administrativo también entiendo, Y bueno, pues querríamos empezar pues hablando, porque el tema que vamos a tratar tiene que ver con los derechos civiles, decíamos, pero bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con los derechos civiles. Nos vamos a centrar en una parte importante que nos afecta o que nos puede afectar en el futuro a todos nosotros, en general, a los ciudadanos. Me refiero a la Ley Orgánica de Régimen Electoral, la famosa conocida como LOREG. Cuéntenos un poco qué es esta, o sea, qué es lo que dice esta ley. La ley orgánica tiene fecha de 1985, lo que pasa es que ha sufrido diversas reformas a lo largo de todo el interparlamentario. La última es la de enero de 2011, sí, que es lo que nos trae aquí realmente, ¿no? La modificación del artículo 169.3, que era donde iniciabas tú la exposición. Más que derechos civiles, que hacía referencia en el ámbito constitucional, yo creo que es más importante hablar de derechos fundamentales. Y cuando hablamos de derechos fundamentales en el ámbito de la Constitución, estamos hablando de un ámbito restringido, de los artículos 14 a 29 del texto constitucional, incardinados en el título primero de la Constitución. En este sentido, y dentro de los derechos fundamentales, y por llevar un orden lógico, luego descenderemos hacia la Ley Orgánica de Régimen Electoral, que aparece como una evolución natural del artículo 23, incluido en esta Carta de Derechos Fundamentales de la que el Constituyente nos dota a todos los españoles. En este sentido, el artículo 23 reconoce el derecho a la participación política de todos los ciudadanos, pero también el derecho al acceso en condiciones de igualdad tanto a los cargos públicos como a las funciones públicas, o lo que es lo mismo, un ciudadano tiene que tener derecho tanto a participar libremente mediante un sufragio universal, directo, libre y secreto, la elección de aquellas personas que van a integrar los cargos públicos, tiene derecho a presentarse a un procedimiento electoral, fuera este de calado europeo, de calado estatal, de calado autonómico o municipal, y asimismo tiene derecho a acceder en virtud de los méritos de principio, de los principios de principio de capacidad a las funciones públicas, que es otro tema diferenciado. En este sentido, el artículo 23, en el lugar en el que está incardinado, tiene una aplicabilidad directa, que bueno, lo comentábamos anteriormente, ¿no? Tiene una aplicabilidad directa que no tienen otros derechos, otros principios rectores, que permite al ciudadano, debido a su conexión con el artículo 53 de la Constitución, acceder a un procedimiento preferente y sumario cuando viera que se vulneran sus derechos. Entonces estamos centrándonos en lo que vendrían a ser los derechos y deberes fundamentales y las libertades públicas. Dentro de esto, bueno, antes de pasar a explicar un poquito lo que es la LOREG y cómo afecta esto, o sea, en qué se basa, dónde están los artículos de la Constitución en los que se basa, querría que usted nos dijera la diferencia entre lo que es una ley ordinaria y una ley orgánica. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Las leyes ordinarias y las leyes orgánicas se relacionan entre sí no por un orden de jerarquía, como en un principio pudiera parecer por la exigencia de diferentes mayorías, sino que se relacionan entre sí por un principio de competencia. En este sentido, el artículo 81 de la Constitución española lo que nos dice son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, nuevamente artículos 14 y 21 de la Constitución, pero a su vez las que desarrollan estatutos de autonomía y las que desarrollan el régimen electoral general. Por eso, la ley orgánica a la que nos referimos es la Ley Orgánica 5.985 de régimen electoral general, reviste esta forma, como también la debería revestir, aun cuando no se dijera esto en el artículo 81, necesariamente por lo dispuesto en el artículo 23. Las leyes ordinarias son las que proceden a regular cualesquiera otras materias, es una definición negativa al fin y al cabo. Todo lo que no está inserto en el artículo 81 de la Constitución, que es bastante, a pesar de que sea una fórmula breve y sencilla, es susceptible de ser desarrollado mediante ley ordinaria, sin perjuicio de que, en virtud de los reglamentos del Congreso de los Diputados y el Senado, puedan por diferentes mayorías dotar a una norma con el carácter de ley orgánica porque así interese, pero ya estaríamos en un ámbito infraconstitucional. ¿Quiénes, en este caso, determinan la ley, una ley orgánica? ¿Quién puede modificar esa ley orgánica y quién puede modificar una ley ordinaria? En ambos casos sería el Congreso de los Diputados que tendría la iniciativa parlamentaria, sin perjuicio de la iniciativa parlamentaria que tiene en todo caso el Gobierno,
Y por otra parte, entraría después el Senado en relación a su capacidad de interponer un derecho de veto que nuevamente tendría que ser levantado por el Congreso de los Diputados. El procedimiento, tanto por ley orgánica como por ley ordinaria, es semejante. El reglamento del Congreso de los Diputados, texto refundido del 93, como el reglamento del Senado, establecen un procedimiento semejante. Lo que cambia son las mayorías. En un caso hablamos de mayoría simple y en otro caso hablamos de mayoría cualificada, 2/3 de las cámaras de los representantes parlamentarios. Esto es lo que dota a estas leyes orgánicas de un mayor valor, si se quiere decir así, en cuanto para derogarlos evidentemente se exigen las mismas mayorías. Necesitan una cantidad de votos importante para poderse revertir, ¿no? Sí, claro, debido a la naturaleza de las materias que tratan. No estamos hablando de cuestiones de monarquía, estatuto de autonomía. Díganos si, por ejemplo, la ciudadanía decidiera que una ley no le interesa o quisiera cambiarla, pues podría hacerlo con una ley ordinaria, pero no podría hacerlo con una ley orgánica. ¿Es así? Estaríamos hablando de otra cosa diferente. Estaríamos hablando de dos cosas. Por una parte, el derecho de petición, que reconoce la Constitución, sería cualquier grupo de ciudadanos puede elevar una petición a cualquier diputado o senador para que directamente la ponga de manifiesto en el Pleno y a su vez pueda efectuar preguntas a los miembros del Gobierno que se hallaren en la sede. Y por otra parte, la iniciativa legislativa popular. 500.000 firmas ciudadanas pueden presentar una petición. A eso iba yo. Pueda ser tramitada. Son 500.000 firmas las necesarias para realizar una modificación en una ley, pero esta modificación no puede ser sobre una ley orgánica. No, en principio no, porque las mayorías son las que son. No obstante, evidentemente, si hubiera un movimiento ciudadano capaz de aglutinar semejante número de firmas, evidentemente los partidos políticos no pueden mirar para otro lado, evidentemente. Bueno, pues ya lo han hecho en alguna ocasión. Sí, desgraciadamente. Que sí, que hasta la fecha lo único que la experiencia que tenemos es que siempre han mirado para otro lado, sí. A pesar que se han presentado pues iniciativas legislativas populares, ninguna de estas ha prosperado. Claro, pero es que supone la iniciativa legislativa popular, supone anomalías del sistema. Entonces, claro, tenemos un sistema que no es perfecto, pero es el que tenemos. En esto de las iniciativas legislativas populares, porque yo sé que en otros países las iniciativas legislativas populares no necesitan 500.000 firmas para poder llevarlas para poderlas presentar. Sí. En algunos casos no sobrepasan las 20.000 firmas. ¿No es un sistema más democrático aquel en donde los ciudadanos pueden participar de algún modo y decidir las leyes, o modificaciones en las leyes? En cierto modo sí, pero tampoco estaría muy claro, porque si abrimos la vía a la participación ciudadana, me reitero, estamos alterando los cauces democráticos ordinarios. Es que el sistema está montado de esta manera y que necesitamos 500.000 firmas si queremos cambiar alguna de las leyes. Y si es orgánica, pues siempre sabemos que mirarán para otro lado y, bueno, sencillamente no hay experiencia alguna que nos... Bien, entonces ya sabemos lo que es una ley orgánica, ya sabemos lo que es una ley ordinaria, ya sabemos que estamos ahora hablando del artículo 169.3 de la ley orgánica, la famosa LOREG, que rige, bueno, pues, entre otras cosas, el régimen electoral, ¿no? Es decir, que es precisamente a lo que va. Bien, este artículo 169.3 lo voy a leer, si me permite. Dice: los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las cámaras en la anterior convocatoria de elecciones necesitarán la firma al menos del 0,1% de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretende su elección. Ningún elector podrá prestar su firma a más de una candidatura. Bueno, dígame, este artículo, tal como está propuesto, ha sido reformado en febrero de este mismo año. Dígame usted, este artículo que ha sido, de alguna manera, modificado en esta ley orgánica por nuestros parlamentarios, ¿tiene algún efecto sobre nuestra Constitución? ¿Cumple todos los requisitos o incumple alguno de estos? ¿Qué es lo que, en su criterio, qué es lo que estaría afectando? ¿Qué parte de nuestra Constitución estaría afectando esta ley? Me permite, con carácter previo, usted ha hecho referencia
la iniciativa legislativa comunica vía para modificar el contenido de la Ley Orgánica 5.985. Yo veo dos adicionales y quizá con mayor facilidad que a lo mejor la iniciativa legislativa. Por una parte, el recurso de constitucionalidad, si bien, como comentábamos antes de empezar, la legitimación activa es muy limitada, solo se le concede para 50 diputados, 50 senadores, defensor del pueblo, el presidente del gobierno, o ejercitar el principio de aplicabilidad directa de los derechos fundamentales. Podemos hacer referencia a la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, que aquí nos afectaría, pero que extiende sus efectos a todas las jurisdicciones. Cuando un ciudadano ve vulnerado un derecho fundamental, puede recabar la tutela del mismo ante un tribunal ordinario, basándose en un procedimiento de preferencia y sumariedad. Explíquenos un poquito cómo se llama ese procedimiento de preferencia y sumariedad para que lo entienda todo el público. ¿Qué consiste este? Básicamente, cuando el constituyente procede a promulgar la Constitución española propiamente dicha, se da cuenta, ya como dice Óscar Alzaga, diferentes autores constitucionalistas, de lo que se dan cuenta es que una norma vale lo que valen sus garantías. Entonces, ¿qué es lo que hace el legislador? Desarrollar por vía de ley orgánica, nuevamente en relación a lo que decía el artículo 81, una ley que lo que hace es decir, bueno, ante una vulneración de un derecho fundamental, un ciudadano, y sin necesidad de poder recabar un desarrollo legislativo mediante ley orgánica o ley ordinaria, puede alegar una vulneración de ese derecho ante un tribunal ordinario. No es preciso acudir a un recurso de amparo, puesto que el recurso de amparo hay que agotar primero la vía ordinaria. Entonces lo que se hace es lo que se denomina por la doctrina recurso de amparo judicial. ¿Y qué plazo tiene la vía ordinaria para responder a este? En principio se caracteriza por un acortamiento de plazos procesales. Claro, hace falta poderlo llevar a la práctica porque, claro, la situación judicial es la que es. Claro. Pero sí le puedo decir que lo fundamental es, en muchos casos, la intervención del Ministerio Fiscal, o incluso cuando estuviéramos hablando de un procedimiento civil, donde de ordinario no suelen intervenir, o de un procedimiento laboral. Pero, sabiendo que las elecciones están a la vuelta de la esquina, ¿este plazo es posible cumplirlo? Es posible como acoger cualquier otra vulneración de un derecho fundamental. Un ciudadano tiene que vamos a hablar de la vulneración, o sea, ya está hablando de vulneración de derechos fundamentales. Explíquenos por qué usted cree que este artículo 169.3 vulnera los derechos fundamentales. Sí, a eso quería ir. En este sentido, la contraposición parece evidente. Si se reconoce, habría que hacer una interpretación sistemática del artículo 14 y el 23. El artículo 14 habla de la igualdad de los ciudadanos en la ley y ante la ley. El 14 y el 23 de la Constitución española. Eso es. Sí, ¿no? Pero no lo he... Sí. Y luego está el artículo 23, reconoce la igualdad de todos los ciudadanos a poder acceder tanto el derecho del sufragio activo como el derecho del sufragio pasivo, sin perjuicio de que posteriormente en la Constitución se reconozcan otros artículos, por ejemplo el título quinto que habla de la administración y el gobierno, pero claro, ya estamos hablando no estamos hablando de parte dogmática, sino de parte orgánica, ya no existe el principio de aplicabilidad directa. Pero bueno, volviendo sobre lo anterior, el artículo 169.3 lo que hace es exigir a un partido, a una agrupación un partido, una federación, una coalición de partidos, recabar un 0,1 de firmas de los electores del censo de la circunscripción donde pretenda presentarse. ¿Hay alguna experiencia sobre este tipo de asuntos? Es decir, ¿se exige en algún caso el 0,1%? Las experiencias hasta ahora vienen dadas en relación a las agrupaciones de electores. Esto ya existía anteriormente y entonces lo que se está viendo actualmente y los diferentes partidos políticos están viendo que la doctrina de la Junta Electoral Central, como órgano administrativo que tiene potestad reglamentaria, está emitiendo una serie de doctrinas en donde lo que se dice es, bueno, el momento de recogida de firmas y aceleración de las mismas es en el plazo de 20 días desde el momento... Vamos por partes, es decir, está diciendo que entonces, en principio, lo que ocurre con los partidos políticos es que se les está equiparando a los partidos políticos, me refiero a la agrupación de electores. A los partidos políticos sin representación parlamentaria, sí. Es decir, no a todos los partidos políticos, quiero decir, que quede claro no a todos los partidos políticos tienen el mismo tratamiento. Es decir, ¿qué partidos políticos, en este caso, no tendrían el tratamiento y se le estaría equiparando a las agrupaciones de electores? Perdón. Los partidos políticos que no hubieran adquirido representación parlamentaria en las últimas elecciones. Pero parece que el artículo se sirve a diferentes interpretaciones. En principio entiendo que sería interpretable en relación a cada procedimiento electoral en el que nos encontráramos. Evidentemente no exige los mismos requisitos unas elecciones generales que unas autonómicas que unas municipales.